La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que desde hace ya prácticamente casi 13 años estamos tratando de mostrarle ese panorama, ¿no? De cómo hacen los maquiavelitos, simpáticamente por supuesto, ¿no? Que no son otra cosa que asesores de, bueno, de políticos, de empresarios. Y vamos a seguir en la hora de Maquiavelo con una de nuestras preocupaciones más importantes. Ya nos estamos preocupando por qué va a pasar cuando asuma un nuevo gobierno, que seguramente no va a ser kirchnerista, según dicen casi todas las encuestas. Incluso hasta Daniel Scioli, que es kirchnerista, va a tener el mismo problema, que es una bomba de tiempo económica que va a haber que desactivar. Pero como decimos aquí en la hora de Maquiavelo, el problema para desactivar esa bomba de tiempo económica es un problema de opinión pública. Porque ya dijimos, recordamos, cuando llegó Menem y trajo las privatizaciones a principios de los 90, había una opinión pública a favor de eso. Pero bueno, el gobierno de Alfonsín había quebrado, no había un servicio público que anduviera, estábamos en una hiperinflación y prácticamente la opinión pública lo pedía. Ahora tuvimos la encuesta que vamos a recordar, que muestra que la Argentina tiene la opinión pública más anticapitalista del mundo. Entonces la pregunta es, ese cepo que tiene que derribar, que tiene que resolver el próximo gobierno, es mucho más complejo que el cepo cambiario. Por eso quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. Auspicia este segmento Gobierno de la Provincia de Córdoba. La hora de Maquiavelo. Bueno, y le digo con quién vamos a tratar de entender qué puede hacer el próximo gobierno para resolver este galimatías de una opinión pública que endiosa el Estado y desprecia a la iniciativa privada, a las empresas. Luis Rosales, que hace mucho tiempo que lo tenemos en la hora de Maquiavelo, el hombre es, bueno, es un poco de todo, pero fundamentalmente asesor político de unos cuantos políticos. Estás trabajando ahora para ahí en Salta, ¿no es cierto? En Salta y en Chaco. Y en Chaco, para los dos bandos. los dos bandos. Ah, está bárbaro. ¿Se puede? Sí, se puede porque son dos muy buenas personas. Te van a decir Para Juan mercenario Manuel Urtubey en Salta y para Aida Ayala en el Chaco. Aida Ayala, que es radical y que Claro. está un poco con Macri, un poco con... No, Macri está con Aida Ayala y Massa está con Aida Ayala. Al revés. Así es. Dardo Gasparré, bueno, que además de amigo, por supuesto, es una de las mentes más brillantes de la Argentina. El hombre, bueno, fue director de medios de comunicación, experto en marketing, economista, y después, ahora se va a enterar por qué lo tenemos a Dardo Gasparré. Y Fernando Ruiz, que es profesor de periodismo, creo que se llama Periodismo y Democracia, de la Universidad Austral, porque me parece que el componente de entender qué pueden hacer los medios en esto. Les puedo mostrar un segundo la encuesta, que ya la mostramos un par de veces, pero yo creo que hay que verla de nuevo, ¿no? La aprobación y desaprobación a la economía de mercado. El verde es la aprobación y el amarillo es la desaprobación. Países como Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Israel va bajando. Bueno, el promedio es 30 de desaprobación, 63%
10% de los países desarrollados aprueban la economía de mercado. Vamos a ver los países en desarrollo, donde obviamente está la Argentina. El más procapitalista del mundo, Vietnam, ¿no? Ese país que le ganó la guerra a Estados Unidos para imponer su comunismo anticapitalista, hoy es el más capitalista del mundo. Y el país más, Vietnam es el más procapitalista. El país más anticapitalista del mundo, Argentina, con 33 de aprobación y 48 con 33 de desaprobación y 48 de aprobación. En el medio le digo que está, por ejemplo, la Venezuela de Maduro, antes de Chávez, que en un 62% aprueba la economía de mercado. Nuestro vecino Brasil, 58%. En fin, el único que es diferente es la Argentina. Después hay un gráfico más con los países más pobres, en donde la situación es idéntica. La gran mayoría, todos, están por la economía de mercado, porque todos de alguna manera entendieron que es la única forma de progresar. Ahora, ¿qué se les ocurre que pueda hacer un próximo gobierno para cambiar esto? Porque si no, no va a haber forma de hacer un ajuste de esta bestialidad que nos genera 40% de inflación, un Estado absolutamente sobredimensionado y que, si no se corrige, bueno, generará inflación a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Esta es una opinión del público, entonces en gran medida es el público, el gobierno por supuesto que influye en las opiniones del público, pero hay un proceso más de fondo, más macro, Claro. que es que básicamente la economía de mercado no ha tenido grandes abogados, grandes defensores. Ahí está la clave. Y varios de sus actores que naturalmente debían ser defensores, por ejemplo los empresarios, Por ejemplo. puede ser que hayan tenido una cultura muy adaptativa a reglas de juego y no tan desafiante, no tanto de buscar un cambio mayor. Quizás eso le correspondería a organizaciones, no de los empresarios individuales, sino a organizaciones de tercer grado. Como decir, el empresario individual saca Claro, la cabeza y Estamos se la hablando de corta. proteccionismo, va. Empresario individual tiene... Estamos una hablando de posibilidad proteccionismo, va. No, estamos hablando de que hay una... Por ejemplo, en la industria automotriz, Claro. la mayoría de los grandes empresarios están protegidos y que no se puede trabajar y no se puede importar a la Argentina pero a sin un veces- enorme recargo. claro, no, pero eso... en yo todos los creo- sectores, yo creo no, que- no es por sectores específicos. yo Todos creo los que sí, sectores tienen sector. reglas de juego comunes. Porque yo creo que lo que tenemos que romper es el proteccionismo. Está bien, pero... Sí, esto quiere decir libertad de mercado. Vos lo que querés decir libertad Claro, de mercado. no digo- Ese gráfico es libertad de mercado. ¿Sabes lo que quiere decir libertad de mercado? Muy bajos aranceles, muy bajo protección. Como tiene Chile, por ejemplo. Como cualquier país de todo lo que nosotros estamos mencionando. Bueno, pero como ahí había ejemplo. países, por ejemplo, no sé, Corea del Sur, no es el mismo Son capitalismo que proteccionistas. Estados Unidos. No estamos hablando de capitalismo, porque yo a esta altura, honestamente no sé lo que es capitalismo, en un mundo donde tiene 50% del PBI de gasto público. Sí. Toda Europa, Estados Unidos está en el 40 y tanto, estamos en... Sí, el pero cin- Argentina Bueno, está en el 50 lo que también, quiero como decir Suecia es que o como eso es Noruega. es muy difícil llamarle capitalismo eso. Hay dos cosas, me parece. Hay una, como dice Gasparré, hay un contexto internacional complejo, porque hay digamos, la crisis del 2008 ha provocado como reacción en el mundo entero el reflorecimiento de los nacionalismos. Sí. Y tenés nacionalismo en China, en cierta forma, Japón, India, Turquía, Rusia, más... Interesante el caso de Rusia. Rusia está entre los países donde hay una mayoría a favor Bueno, de la pero economía de mercado. yo me refiero A a, pesar de todo. los regímenes que gobiernan. Sí, Y Putin, después- y que es después un kirchnerismo un reflorecimiento europeo. nacionalista en toda América Latina y lo que decía Gasparré recién, Estados Unidos, Europa. Entonces, ese es el contexto. En la Argentina, el tema, desde el punto de vista de la opinión pública, está bastante desprestigiada la economía de mercado porque los últimos, por lo menos, no sé si es de la realidad o de la percepción, los últimos cultores de la economía de mercado están muy desprestigiados. Si querés, el gobierno militar con Martínez de Oz, Claro. eso es lo que la gente percibe, Claro. o Menem Claro. en sus Cavallo. en sus 10 años, Cavallo, Cavallo. ponele. Bueno, o Cavallo. Entonces, es hasta lógico que pase esto. Entonces, ahora, por otra parte, creo que lo que vos decís, la respuesta a la pregunta que vos decís o que vos haces, Diego, ¿qué debería hacerse? Primero, hay que estar convencido de que este camino es el camino adecuado. Yo lo estoy. Creo que hay muchos argentinos que lo están.
que es el camino que la alternativa. Bueno, es el único hasta ahora, Bueno. porque en Venezuela la opción, digamos, de profundizar el modelo nos lleva a Venezuela. La otra vez comentaba que una familia tipo normal le tiene que destinar 6 horas del día a tratar de comprar comida. Hacer las colas y todo eso. Ahora, el tema es que para eso hay que tener convicción. Y me parece que los dirigentes políticos argentinos no tienen, si alguno cree en esta idea... No tienen convicción. No tienen convicción y siguen solo las encuestas. Y como la encuesta marca esto, no se animan a ir contra la encuesta. Claro, ese es el tema, ese es el problema. Son todos seguidores. Puede ser, está claro. Ese es el problema. Necesitan voceros más allá de la política. Claro. Vos decías, por ejemplo, los empresarios, que es la lógica. Los protagonistas de la economía de mercado son los empresarios. Y acá los empresarios se callan. En realidad, los protagonistas de la economía de mercado son todas las personas emprendedoras. Y fíjense qué contradicción, que Argentina tiene un reconocimiento de alta creatividad. O sea que naturalmente debería desarrollar un proceso de economía de mercado, o por lo menos de economía con mayor libertad posible. Por ejemplo, Cavallo y Martínez Dios, que como dice Rosales, tienen fama de ser liberales, han hecho un flaco favor al liberalismo. No han hecho nada de liberalismo. Si hay 2 personas que han destruido la pyme en la República Argentina, son Cavallo y Martínez Dios. Y la pyme es la gran creatividad. Cuando hablamos de empresario, a mí me encanta pensar. No son en la solo pyme. los grandes, claro. Estamos hablando de valor agregado. Y ni hablemos. Hablemos de valor agregado. Y ni ¿Qué es el hablemos valor de agregado? las condiciones. ¿Solamente el Viagra es el valor agregado? No, cualquier pyme. Y ni hablemos de las Crea valor condiciones en agregado. las que se mueven las pymes El en Argentina. marketing es un Todo en valor agregado contra. extraordinario. Son las principales víctimas. La marca es el valor agregado. Argentina, por ejemplo, tiene que dejar de vender cosas sin marca. Claro. Un ejemplo clave es por qué hay una empresa que es Arcor, que tiene éxito y que fue a todos los mercados mundiales, toda América Latina, y es exitosa, y es la única. Bueno, ¿Qué pasó? por una cuestión macroeconómica, de conveniencia, de coyuntural del plan económico argentino, asfixiamos un ejemplo que para mí me llena de orgullo, porque soy mendocino, vos lo sabés bien, Diego, Sí. que es la industria vitivinícola argentina, que había logrado salir a competir Empezó al a mundo. exportar, pero Sí. ahora están en la lona. Bueno, Y está asfixiada. Pero estamos hablando de la segunda parte de la libertad de mercado, que es el tipo de cambio libre. Claro. Entonces yo he vendido vino muchos años en mi vida, Diego se olvidó de Sí, eso. no, me acuerdo, él era el hombre de marketing de Sigram, el hombre que Entonces, vendía. Sigram era, ¿no? A mí personalmente me tomó 15 años desarrollar el mercado de Canadá. Claro, exactamente. Vendíamos 100.000 cajas por año. Claro. En una semana perdimos el mercado. Te la arruinan todo. Entonces, ¿y por qué? Es muy cruel, eso es Porque cruel. un mesiánico decidió Sí, sí. que el tipo de cambio tenía que ser 1.04. Entonces, primero, creo en David Ricardo. Estamos hablando del único tipo que no ha sido refutado. Siglo. Te vas muy a los 7. orígenes. Bueno, el único 17. origen. Todas las ecuaciones de Ricardo son indisputables. Y lo primero que dice Ricardo es que no importa si el otro país no compite, a vos te ayuda a competir. Te hace bien competir igual. Te hace bien competir igual. Claro. Y eso dicen las Pero ecuaciones la de pregunta Ricardo. es cómo Ahora, no es una teoría, cambiás- digamos, no es una teoría, está probado. ¿Cómo cambiás la opinión pública? Con Porque un poquito más de... si alguien va a tener que hacer un ajuste. Suena horrible la palabra. Si Llamala quieren amargarse, de otra forma, llamala si quieren florcita. amargarse, yo tengo la sensación de que nadie lo va a hacer. Lo máximo que van a hacer es licuar el peso específico del gasto. Con una gran devaluación. No, ni siquiera, dejando libre algunas variables, simplemente dejando de ponerle zancadilla al pobre tipo que exporta. Ahora- Entonces va a crecer y va a bajar la importancia. Por un año, por 2, Y después volvemos a la misma crisis. tal vez 3. Es Y tan, después volvemos. es tan vergonzante inclinarse para ese lado que se buscan eufemismos. No podés ser de derecha. Soy desarrollista. Estás a favor de la economía de mercado, sos de derecha. Le buscan alguna historia porque es muy vergonzante. A mí me parece que falta liderazgo político también, por lo menos en ese sector. Porque, a ver, en Brasil, si no ganaba Dilma, ganaba la centroderecha y ganaba Sí. las ideas que acercaban al Brasil un poco más a la Alianza del Pacífico, que lo Más parecido a Chile. lo corrían un poquito del eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires, pasando por La Paz, si vos querés. Entonces, había una militancia de un plan B. Si en Chile no gana el socialismo, claramente está el otro plan. Si en Perú o en Colombia o lo que fuere. Bueno, pero acá se supone que está, por un lado, Mauricio Macri,
Bueno, Sergio Massa sin una gran diferencia en lo económico de Macri. Pero hay solo marketing electoral. De Massa es más entendible porque él es un justicialista o peronista que no tiene por qué estar liberal, digamos. tan definido. Ahora, del otro sector debería haber una militancia más. Y si arriesgás un poco de votos en eso, no hay que cuidar tanto el voto, porque al final tenés que gobernar. Porque si no llegás sin nada, síganme que no los voy a defraudar. ¿A dónde te sigo? Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿A dónde Los políticos argentinos siguen las encuestas, ven que la economía de mercado es impopular y entonces no se plantean que tienen que liderar un cambio que no se da solo. Un verdadero estadista se pone adelante de las encuestas y por más que la opinión pública esté un tanto reticente de una idea, si crees en esa idea, la defendés, la llevas adelante y haces que te sigan. Claro, pero yo no lo vería tanto como una cuestión partidaria, sino como un consenso al que hay que llegar después de una construcción histórica. O sea, ya hemos tenido un montón de fracasos que han generado una cantidad tremenda de pobreza y sigue reproduciendo la pobreza. Entonces no es que tiene que asumir un gobierno de determinado signo, sino que tiene que adquirirse un consenso sobre algunas reglas del funcionamiento de una economía de mercado, con algunas orientaciones, que un gobierno puede ser un poquito menos liberal en algo, más liberal en el otro gobierno, pero un consenso básico que no genere lo que contaba, por ejemplo, recién Dardo, del esfuerzo tremendo que significa para un emprendedor, para un empresario, para una cooperativa de trabajadores, para lo que fuere, generar un mercado internacional y después por una cuestión mínima un funcionario de tercera línea te frena un esfuerzo tremendo. Ahora, evidentemente, nadie te escucha. Ahora vamos a un pequeño corte, pero evidentemente hay un problema de representatividad, porque las pymes, que son cientos de miles, si tenemos en cuenta que un kiosco es una pyme, y que un restaurante es una pyme también, no tienen la más mínima representación en política en Argentina. Tienen es corrupta, y la que tienen en realidad lamentablemente corrupta. No, y la que tienen además me parece que patea en contra, porque todas las leyes laborales, los convenios colectivos, todo el sistema impositivo está orientado para destruirlos. Sí, los mandan a la ilegalidad. Y la capacidad de persuasión. Es decir, yo creo que hay algo que nos hemos olvidado en la Argentina, hace mucho. La necesidad de persuadir. Tal cual. Nosotros no discutimos más, no conversamos más. No. Cristina representa a los argentinos realmente. Claro. No debate. Vos no me tratás de convencer. Y convencer, persuadir, también significa comprometerse. Y negociar en un punto. En algún momento tenés que negociar. Y además tomar riesgos y decir, yo voy a hacer esto en un año, en 6 meses. Claro. El resultado va a ser Macri, ahora vamos en corte, pero recordemos, Macri dijo, yo levanto el cepo en 24 horas y ¡fua! Se le tiraron todos encima. Que tiene razón. Tengo alguna duda y al día siguiente me creó una enorme duda cuando dijo, porque van a entrar muchos dólares. Yo creo que hay que levantar el cepo sin necesidad de que entren dólares. Hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Punto. Pero al mismo tiempo crear un mercado libre. Sacar el central del medio. ¿Vos lo levantarías en un Pero en absolutamente. Un día? Absolutamente. Lo que sí haría es no hacer que el central sea el padre benefactor que te vende dólares a un precio más o menos. Es lo que hizo Brasil, lo que acaba de hacer Brasil. Dijo, listo, no intervenimos más. El problema al que vos te referís es un problema de estatismo. El problema que ha fracasado todas las veces no es ni liberalismo ni nada que se le parezca, no es la libertad. Lo que ha fracasado todas las veces es el estatismo. Es un gasto insoportable que lo tomamos como una bandera y como si Dardo, vamos a un corte nos estuviera alegrando ahora la vida. Cuando volvemos vamos a pensar un poco consejos de qué pueden hacer, no sé, Macri, Massa, Scioli eventualmente, para cambiar esa opinión pública, porque si seguimos como vamos, la bomba no le estallará a Cristina, pero el próximo seguro que le estalla. Ahí venimos. Ahí va. Te pido un favor, nada más me prestaste el teléfono 2 minutos, me meto, llamo a Galicia, saco un préstamo y te lo devuelvo. ¿Pidió el teléfono? Sí. No. Saco un préstamo inmediato. Lo sacamos en casa por internet, llamamos por teléfono. El teléfono del bueno, pero llamamos, nosotros tenemos teléfono, no, discúlpame. Mi amor, me dan hasta 250.000 pesos. Dale el teléfono. Son dos minutos. Por eso, con nuestro teléfono lo podemos hacer perfectamente, discúlpame. Chao, ya está. Sentate. No hace falta. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país
desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La hora de Maquiavelo. Bueno, no lo van a llamar ajuste, le pondrán otro nombre, pero hay que hacerlo igual. Porque este Estado, que es el 50% del Producto Bruto, asfixió completamente a la economía argentina. Por eso, por algo, hace 4 años que Argentina no crece, por más lo que diga el INDEC y que Cristina en todas las cadenas diga que crecimos en esto, que se vendieron, que la gente se fue de vacaciones a la Bristol. La realidad es esa. ¿Qué puede hacer Macri, Massa, no sé, Scioli? Yo digo para trabajar sobre la opinión pública. En materia económica ya sabemos que el ajuste lo va a tener que hacer, le gusta. Primero quiero saber si está convencido Bueno, él, eso que es lo tiene claro. que hacer. Tiene que tener convicción. Yo no estoy tan primero. seguro que él le vaya a decir al padre, papá, se terminó la joda, con perdón de la palabra. No estoy tan seguro, con toda honestidad. A todos los papás. A todos los papás. Entonces, no estoy tan seguro de que vaya a pasar eso. No estoy tan seguro de que todos estén convencidos de No, esto. no están convencidos. Argentina tiene que crear en los próximos, ¿cuántos? 3 años, 5 millones de puestos de trabajo privados. Claro. No tiene otro camino, tiene que hacerlo. Pero para que esas Y aumentar condiciones la se den, productividad de una forma Bueno, increíble. la productividad, es decir, por un lado tenemos que aumentar la productividad, que creo que va a pasar simplemente con dejar en libertad a la gente. La productividad no la va a crear el Estado. Claro, pero los 3 candidatos más fuertes tienen algún consenso personal sobre la economía de mercado. O sea, más allá de que puedan y estén dispuestos a hacerlo, tanto Scioli, Massa como Macri Están como más cerca claro, que lo que están en ese ámbito. lo actual. Sí, eso es cierto. sí, ¿cómo hacen para convencer a la opinión pública? Bueno, hay que ver de si bajan el gasto. Bueno, tienen que liderar. Pero tienen que convencer a Pero la opinión pública que se viene un ajuste Pero importante. tienen que liderar, ese es el Liderar. problema. Y a mí me parece que el excesivo rol de la obra de Maquiavelo en este país. El excesivo. El excesivo rol de la obra de Maquiavelo. Gracias. Eso es un chivo. Gracias. Ha No, yo provocado- pensé que... ha provocado una deformación compleja que los políticos argentinos están siguiendo demasiado el manual de marketing político. Y en algún momento hay y que eso dejar... es culpa de la obra de Maquiavelo. Eso es culpa mirá de vos. la obra de Maquiavelo. Hay que en un momento hay que dejar de ser candidato para pasar a ser estadista. Claro. Y hay que aguantársela. Voy a defender el marketing. Voy a recordar a Bernbach. Que era uno de los grandes publicitarios Sí, americanos. que un de la día famosa- dijo a su propio grupo humano, nos preocupamos tanto por las encuestas de opinión pública que nos olvidamos que nos pagan para cambiarla. Nos pagan para cambiarla. Claro, exactamente. Y sanamente. Claro. El modelo, un ejemplo extraordinario, es el ejemplo de Suecia. En el año 93, Suecia colapsa. Quebró. Quiebra. El modelo sueco famoso Nosotros cuando quebró. decimos que Suecia es socialista, no sabemos nada. No más. Abandonó absolutamente. Bueno, a ver, Entonces, tampoco es que es... un grupo de ejecutivos, a ver, management, gerencia, manos sucias, meterse en el lodo, empieza a trabajar con cada uno de los temas centrales. Fondo de pensión, quebrado. Hoy por hoy Suecia tiene el fondo de pensión privado más grande del mundo. ¿Cómo? Persuadiendo, tomando compromisos en el sentido de decirle a la gente, voy a hacer esto y lo haces. Y te jugás, y te apostás, y rendís cuenta, y a los 6 meses dijiste que va a pasar tal cosa, Pero y es cierto, pasa. es cierto. Hay que aprovechar la luna de miel. Sí, y sobre todo yo quiero recordar, ¿no? Si Churchill, el famoso Churchill que llevó a Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial, les prometió sangre, sudor y lágrimas Y a los trabajo. ingleses. Te recuerdo que siempre omiten trabajo. Claro, también se pero prometió. si el tipo terminar la seguía... guerra no lo votaron más. Si el tipo miraba mucho la obra de Maquiavelo, claro, después de la guerra no, No lo pero votaron miraba más. mucho la obra de Maquiavelo, el tipo decía, no, ¿cómo voy a proponerles eso si lo que la gente quiere es no laburar, llevársela de arriba? Y lógico, sangre, sudor y lágrimas, qué complicado. Terminamos, quiero que adelantarles una entrevista
que le hice a César Ricaurte, que es un ecuatoriano que dirige el Fundamedios, que es una organización latinoamericana que vela, bueno, por la libertad de prensa y que cuenta el tremendo panorama de un país que todavía en materia de bueno, libertad de expresión está peor que la Argentina, que es Ecuador, que Ecuador económicamente está bastante bien, pero en materia de libertades está mucho peor. Escuchen un segundito. Los medios están bajo un ataque inmenso. Estamos regulados por la Ley Orgánica de Comunicación, que es una ley muy intervencionista en los contenidos de los medios de comunicación. Mira que crean figuras como la del linchamiento mediático. Linchamiento mediático. Así es, linchamiento mediático, que es básicamente el que un periodista o grupo de periodistas se confabulen para afectar la honra de un funcionario público o de una persona, ¿no es cierto?, publicando notas durante varios días. Básicamente esto lo que te impide es la investigación periodística, porque tú no podrías, por ejemplo, hacer una serie de reportajes de investigación sobre un caso de corrupción en el cual se diga que tal o cual funcionario o grupo de funcionarios están involucrados. O sea, este funcionario va a la justicia y dice, esto para mí es un linchamiento mediático, y el culpable es el medio. Correcto, te sanciona lo que se llama en el Ecuador la Superintendencia de Información y Comunicación. Y mientras le agradezco a Luis Rosales, a Dardo Gasparré y a Fernando Ruiz, le digo que usted vea esta entrevista completa en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo y de paso suscríbase, así siempre le avisa cuando se sube un nuevo programa. Muchas gracias y hasta la próxima Hora de Maquiavelo. Chau.